explicar Sartre de una manera esquemática, pero me voy a referir a lo esencial, ¿eh? Para que lo podamos utilizar. Todo esto sirve para poder utilizarlo, ¿eh? Digamos que no es una cuestión, no tenemos tiempo, por lo menos yo no tengo tiempo de dar unas clases de cultura filosófica, quién era un filósofo, qué pensaba, quién era otro, eso no tengo tiempo. Aunque me quedan 50 años no tendría tiempo. Prefiero llamar la atención sobre ciertos aportes que hacen los filósofos acerca de los cuales tratemos, pero sobre todo con con un objetivo, que lo podamos aplicar a nuestras vidas si queremos, que nos aporte no para cultura, para saber qué pensaba Jean-Paul Sartre o para Kant o Marx, sino para ver qué podemos aprovechar, ¿eh?, para nuestras propias vidas de sus trabajos, sus afirmaciones, sus reflexiones. ¿Eh? No sé por qué me pone. Eh, Cosas que me dice el ordenador. Bueno, eh, entonces vamos a hablar de la existencia precede a la esencia. ¿Te acuerdas, María Inés, que cuando hablaste de la que daba la esencia de tu compañero? Entonces ahora voy a explicar exactamente, lo he dicho varias veces, pero estos temas, esto que parece tan sencillo, se entiende, pues estamos hablando español o castellano, se entiende. Pero el asunto es que no solo hay que entenderlo, sino ver qué calado tiene, entenderlo más en profundidad. Porque yo digo que la existencia precede a la esencia, pues se entiende. La existencia X, precede a la esencia, ES. Pero eso es como decir el humo precede al fuego o al revés. Bueno, esto quiere decir que, y de ahí es importante porque ahí va a surgir el nombre de existencialismo. Esta expresión, la existencia precede a la esencia, está entre comillas, porque es literal de Jean-Paul Sartre, entre otras, figura en varios escritos suyos, entre ellos el existencialismo es un humanismo del cual hemos hablado. Bueno, a ver, ¿qué es la esencia? Vamos a ver. Bueno, existencia es muy fácil. Existencia es existir, ¿no? No voy a entrar con tecnicismos aquí, pero lo que quiero es que lo entendáis. Yo existo, una mesa existe, esta computadora u ordenador que tengo a través del cual estoy transmitiendo existe, pero este vaso existe y qué sé yo, y este mando de la tele o control remoto, le dicen en Argentina, existe. Estos dos objetos, estas dos cosas, mejor, no me gusta el término objeto, si no lo aplico precisamente, son objetos diferentes, coinciden en que existen, coinciden en su existencia, pero no coinciden en su esencia. ¿Qué es la esencia? Lo que una cosa es. Esto es un vaso y esto es un mando a distancia o un telecomando, como se quiera llamar. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir? Digamos, ¿qué es lo contrario de existente? Bueno, nada, lo que no existe, o sea, lo que como no es la nada. Las cosas existen. Es una de las acepciones del término ser. No voy a entrar en ello de una manera demasiado estricta. Digamos, pero lo importante es que la esencia es lo que una cosa es. ¿Por qué digo cosa? Mira, cosa viene del res latino. Es una traducción del res latino. De ahí viene la palabra realitas. ¿Eh? El mundo de las cosas, la realidad. El conjunto de las cosas es la realidad. Porque cosa es res. La traducción al castellano de la palabra latina res. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿qué objeto es este? Ya ahí hay un error, por eso yo no lo uso. Porque objeto significa que es una cosa que yo ya la he convertido en objeto. Las cosas no son objetos de alguien que las comprenda, están. Entonces, por eso es mejor hablar de cosa o de res. Muy bien. Todas las cosas o sea, tienen una existencia, existen, sí existen, ¿no? Pero no todas son iguales.
Cada una tiene su esencia. Es más, se la podría agrupar entre, digamos, en géneros. Pues, por ejemplo, aquí tenemos dos cosas diferentes, sin embargo tienen la misma esencia. Coinciden en la existencia y la esencia. Son vasos. ¿Mm? ¿Sí? Son vasos. Esto tiene mucha tela, ¿eh? Yo solo que voy a explicar la frase hoy. Y el ser humano es una cosa, claro, todos los seres son cosas. Nosotros somos una cosa. ¿Y qué somos? La pregunta por el qué somos es la pregunta por la esencia, ¿no? ¿Qué es esto? Es a partir de lo cual nosotros vamos a definir lo que una cosa es. Una de las acepciones de las maneras de ilustrar, iluminar lo que es la esencia, es aquello que una cosa es, o sea, aquello a través de lo cual podemos definirla. Aristóteles, por ejemplo, nos definió a nosotros, seres humanos, como animal racional. Está ya en la metafísica, en las obras de Aristóteles. El hombre es un animal racional. Siempre Aristóteles, que es un gran lógico, define las cosas por el conjunto al que pertenecen, género próximo se llama, y las distingue a través de lo que llama la diferencia específica. Voy a poner un ejemplo. Digamos, el género de los cánidos. Canis canis, el perro, que pasa a mis vecinos a pasear todas las tardes, se sacan los perritos. Cada vez más chiquitos son los perritos. Eso no sé qué estará pasando, son cada vez más chiquitos. ¿Eh? Y a veces tienen hasta 3, porque ocupan menos espacio que uno grande, que un perro de verdad, digamos. Sacan a pasear a los perros. Son canis canis en latín, si vais a canis canis, quiere decir que pertenece al grupo de los cánidos, variación canis. Pero hay, por ejemplo, el canis lupus. Dentro del género de los cánidos, están los lobos, por ejemplo. En el hombre, género Homo sapiens, pero actualmente solo hay Homo sapiens, pero ha habido Homo neanderthalensis, por ejemplo, los neandertales. Son homínidos, el sapien y el neandertal, pero no pertenecemos a la misma especie. Ejemplo, ¿no? Estos ejemplos, esto es la lógica y la ciencia. Es interesante, por ejemplo, en el mundo biológico, como a veces las especies contiguas pueden cruzarse, o sea, tener descendencia. Pero lo que surge normalmente es un híbrido. Los equios, los caballos y las mulas y los burros, o al revés, salen las mulas. Las mulas son híbridos, ya no pueden tener descendencia las mulas. Es interesante, ¿eh? Y así, bueno, como mulas habrá en otros órdenes del reino animal. Bueno, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que efectivamente, cuando decimos el hombre es un animal racional, es una esencia, digamos, biológica. La esencia, tal como lo estableció Aristóteles. Pero realmente, ¿qué es el hombre? La pregunta por el hombre, que la hace Kant, siglo XVIII, que considera él que es la pregunta fundamental y que todavía no está resuelta, es ¿qué es el hombre? Y yo he dicho, todavía no está resuelta. ¿Realmente podríamos definir al hombre? Cuando digo el hombre, digo el ser humano, ¿eh? ¿Qué es el hombre? Sería interesante, abriríamos otro círculo de intervenciones. ¿Qué es el hombre? Bueno, muchas cosas. Animal racional, pero estamos diciendo poco. Y depende de lo que sea la razón, parece que es todo lo contrario, un animal racional, ¿no? Entonces, según Sartre, cuando nosotros nacemos, somos una pura existencia vacía. A ver, un árbol, esto, es una cosa que es un vaso, pero esto es un ser artificial. Entonces, la esencia de este cacharro es lo que la idea que tenía, es una idea, es un proyecto mental, ¿no? De ahí viene la idea de Platón, que son las esencias también, que construye esto, que es un recipiente que sirve para beber, ¿eh? Normalmente agua, lo que sea. Y esto, entonces los seres artificiales es muy fácil, qué sé yo. Esto es, aquí se llama bolígrafo,
es una pluma, se llama en México, en Argentina se dice virome, cosas de estas. Esto que, bueno, por la esencia de esta cosa viene definida por su función. Entonces, si esto no fuera algo para escribir, sería un timo o sería un adorno. Hay gente que de repente, cuando surgieron los teléfonos móviles, los celulares, hace muchos años ya, bastantes años, más de 40 años, eh, en Italia, y entonces como ese era una señal de estatus, un símbolo de estatus, tener un móvil, vendían móviles falsos. Entonces estaban en un bar, esto lo he visto yo y además se fue famoso. Esto muy italiano además fue. Entonces digo, sí, sí, pero no, ya te voy a llamar más tarde. Empezaba a fijar que estaba hablando y era falso, valía nada en comparación a otros que eran carísimos. Porque tener un móvil era una cosa, bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede simular, pero bueno, sería... hoy en día hay relojes falsos, hay un Rolex falso, que no es Rolex. Porque el Rolex, además de tener una maquinaria de reloj, tiene una marca, una calidad, etcétera, y un Rolex falso. Bueno. Entonces, nosotros nacemos vacíos de existencia. ¿Qué somos? Nacemos con la posibilidad. Esto es ya una interpretación, bueno, pero podría ser, Sartre lo afirmaría, pero lo voy a decir con mis palabras. Cuando... Está llamando, perdón, Francisco. Perdóname que te interrumpa, Eduardo, pero ¿quieres grabarlo? Ay, Francisco, menos mal que estás tú. Pero además, no me digas que no lo puedo grabar. A ver, pero un poquito, que no estoy... Sí, por Dios. Ahora no me sale lo de la grabación. A ver, no, aquí me va a salir. Grabar, perfecto. Bueno, tiene solución. Tiene solución porque tengo la otra grabación. Siempre hago una de respaldo porque si no me da no sé. Gracias, Francisco. Gracias. Sí, sí, entonces lo que voy a hacer en la que mande a vosotros es pegar ese cachito en esta otra. Ya sabéis que ahora la moda es que solo, sobre todo la parte del debate, solo se la mando a los asistentes. Se lo puedo mandar a alguien que no sea asistente si es asistente de verdad, que yo lo sé que es asistente, pero hay gente que no es asistente. Es asistente de alguna manera. Entonces, como luego salen, ya lo he explicado, como salen cosas a veces bastante personales, es preferible que la veamos solo los que hemos estado. Y luego hay una parte que se publica en YouTube. Bueno. Perdón, se me borró la cámara, ahora no puedo prenderla, Eduardo. Ahora pusiste el grabador y se borró mi cámara. Estoy acá presente. Bueno, recibirás... Cuando prendiste la grabación se me deshabilitó mi cámara. Vale. Bueno. Entonces, a lo mejor es que tu cámara no permite que se regrabe, vete a saber lo que hay. Bueno, entonces decíamos que nacemos con la posibilidad de ser libres, de ser hombres. A ver si puedo explicar. Este concepto es muy importante, por eso lo voy a tener un poquito más que en otro. O sea, cuando nace un ser humano, vamos, aquí esto es filosofía. La filosofía se expresa, no es una ciencia en el sentido actual de la ciencia. Fue una de las primeras ciencias. Y hay una parte de la filosofía, como puede ser la lógica, por ejemplo, o la propia filosofía de la ciencia, que es ciencia, se llaman ciencias formales. O sea, que lo que yo digo es una interesante, a mi modo de ver, no porque lo diga yo, sino porque es una de las cosas que anda dando vuelta, de especulación filosófica razonada, ¿no? Por ejemplo, es como si tratamos a Paulo Freire, qué sé yo, si para Paulo Freire la educación es práctica de la libertad. ¿Eso por qué? Bueno, porque lo dice él, sí, porque lo dice él. Y por más cosas, porque lo dicen mucho y porque hemos comprobado que la educación va orientada a que aprendamos a ser libres y por lo tanto seamos capaces de construir nuestra propia esencia, curiosamente. Entonces, digamos que yo voy a utilizarlo con palabras más metafóricas, con expresiones. Nacemos con la vocación, el llamado, por decirlo así. Entramos en la metáfora de ser seres humanos. Sin embargo, somos libres. No solo somos libres, sino que estamos condenados a ser libres.
Ya lo vamos a ver. Tengo el esquemita aquí. Por lo tanto, nosotros podemos ir concretando ese proyecto de ser personas, ser seres humanos, o sea, podemos ir construyendo nuestra esencia. La esencia nuestra, individual, hemos dicho que el existencialismo en una buena medida es una filosofía del individuo, cosas que algunos critican. A ver, si la filosofía no es del individuo, ¿de qué será? Digamos que nuestra esencia estaría completa y lista, la que fuera, en el momento de nuestra muerte. Entre otras cosas, porque también somos un ser para la muerte, tanto para Jean-Paul Sartre como para Heidegger y otros. Ser para la muerte, eso lo tenemos claro. Sartre dirá, a mí nadie me pidió permiso para nacer, pero no me dieron a elegir, hablando de la libertad radical, que voy a ir enlazando, yo no pude elegir no nacer y tampoco puedo elegir no morir. O sea, nuestra libertad se desarrolla y se ensancha y se llena de contenido, o llena de contenido lo que somos, o sea, nuestra esencia, a partir de dos imposibilidades. Que yo estoy en el mundo, Heidegger dirá, el hombre es un ser en el mundo, yo estoy en el mundo y no puedo no morir. Quitando esto, lo demás somos nosotros los responsables. Ya veremos en qué sentido y por qué. Ya veréis cómo todos estos puntos del esquema se van enlazando. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos hablado de algunos temas, ya han salido algunos aquí, yo hoy he nombrado unos titulares, y entonces, a veces, el ser humano, como es libre, transgrede su propio llamado, por decirlo metafóricamente hablando, su propia vocación de ser humano, y en vez de convertirse y concretar esa posibilidad, que nosotros nacemos con una posibilidad biológica de ser seres humanos, y nos convertimos en todo lo contrario. No voy a decir bestias porque las bestias realizan su esencia, no son libres. Lo que pasa es que la manera de realizar la esencia que tienen, de ejercerla, viene determinada por su propia fórmula genética. No pueden elegir una abeja no ser abeja o un perro no ser perro. No pueden elegir. Nosotros podemos elegir no ser personas. Bueno, en cierto modo, si consideramos que la persona es un ser que tiene que ser solidario, tiene que ser empático, tiene que construir un mundo mejor, etcétera, etcétera, si elegimos barbaridades, explotar, sojuzgar, asesinar, robar, explotar, pues lógicamente estamos yendo contra el propio llamado del ser humano como especie humana. Entonces, esto es que nosotros, la existencia precede la esencia, es que nacemos como una existencia vacía y construimos quienes somos. A ver, entonces esto como casa, ¿no vale entonces que nosotros pertenecemos todos a la misma especie? Por supuesto que sí. Y si queremos quedarnos con la expresión de Aristóteles, somos animales racionales, todos nosotros pertenecemos a la especie sapiens del género Homo, somos Homo sapiens. Eso sí. Pero luego, la esencia de María Inés y la de Alejandro, que los tengo ahí aquí arriba, ya la que han construido ellos, ya ahí difieren. Tienen una esencia. Es más, los que estamos aquí, yo estoy convencido de que coincidimos, la esencia, lo que nosotros somos, lo que vamos construyendo de nosotros, coincidimos mucho. Sí, vamos a tener discrepancias, pero coincidimos mucho. De hecho, el interés por aprender, que tenemos todos, yo incluido, por supuesto, yo el día estoy aprendiendo, nos iguala. Nuestro interés por un mundo más justo, por y por una existencia, digamos, más positiva y beneficiosa para todos, coincidimos en una serie de eso que se llama valores. Si no, no estaríamos aquí, nos hemos ido agrupando, nos agrupamos en este tipo de espacios voluntariamente porque somos parecidos. Pero luego, las circunstancias individuales son individuales, ¿no? Hemos construido cada uno. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante
es que nosotros construimos nuestra esencia y que no existe una naturaleza humana determinada. Muchas veces se ha mal utilizado la palabra naturaleza o natural. En todo el debate que hay sobre las diferencias de género, las distintas variedades que hay, por llamarlo de alguna manera, cuando se ha atacado, aquí dicen, no, aquí hay solo dos sexos, decía los otros días el presidente argentino y también lo dice. Hay hombres y mujeres, se acabó. Sí, biológicamente sí. Pero el sexo es solamente algo biológico. No voy a entrar en este tema tampoco. ¿Entendéis? Eso sería una naturaleza humana predeterminada. Pero de toda la vida se ha admitido en las culturas otros sexos. No solo en la película mexicana que yo he recomendado en algún momento, muy interesante, ¿cómo se llama esta? El secreto del río. Es una serie que está en Netflix. La recomiendo. 6 capítulos. Y sin embargo, en la cultura, esto se desarrolla por la zona de Chiapas, por ahí, hay hombres, mujeres y unos hombres vestidos de mujeres que funcionan como mujeres y que todo el mundo las respeta y que nadie dice. Sin embargo, en unas culturas más impositivas, como las nuestras, sería antinatural, anormales, porque como si la naturaleza fuera natural que si eres hombre te inclines hacia las mujeres y viceversa. Y no, de toda la vida ha habido individuos de las especies masculinas o machos que no solo se han inclinado hacia las hembras, sino también a otros machos. Y si no, veamos animales muy cercanos que vemos que les da lo mismo chicha que limonada, lo mismo que sea, digamos, de género, digamos que sea hembra o no. O dicen, no, es que esto es antinatural, qué sé yo, me acuerdo cuando se hablaba del divorcio, que era antinatural. O sea, era como si nosotros nacemos con una naturaleza, esa normalmente era manipulada. Y es manipulada, sigue siendo manipulada por la Iglesia Católica, que es la que yo conozco, me imagino que otras también, como si tuvieran el patrimonio de lo que es la naturaleza. Esto es por naturaleza como por naturaleza. El otro día hacía la broma. Mira, por naturaleza, la antropofagia, comernos a los semejantes es totalmente natural, lo hacen todos los animales. Más, es un desperdicio si los matas, no comértelos, porque es un problema. Mucho mejor, va a mejor fin comerte al que has matado, si no, imagínate, los tienes que tener almacenados o generan enfermedades, qué sé yo. Es una manera de hablar. Nosotros construimos entonces nuestra esencia. Muy bien. Ahí pasamos al punto, dice, estamos condenados a ser libres. ¿Qué quiere decir esto? Qué feo que suena ser condenado. Bueno, es una manera un poco rimbombante de expresarse, pero no podemos no elegir. Porque el no elegir es ya una elección. Eso ya yo he dicho hasta el cansancio, se aplica fácilmente en cuestiones políticas. No, yo soy apolítico. Ah, muy bien. Pues ser apolítico es una opción política como todas las demás. Ser político. Y entonces, no, yo no voy a votar a nadie porque soy apolítico. No, lo estás eligiendo no votar a nadie y además estás eligiendo apoyar tácitamente al que saque más votos. O sea, claro que estás eligiendo. ¿Cómo que eres apolítico y por lo tanto no voy a elegir? No se puede ser neutrales. No se puede ser neutral, aunque uno quisiera, porque ser neutral es una elección tan fuerte como ser radical o ser cualquier otro. Prefiero ser no radical del Partido Radical, sino. Entonces, el ser humano, sin embargo, para Sartre, es sujeto de una libertad radical. ¿Qué quiere decir? De una libertad absoluta. A partir de, digamos, dentro del entramado fenomenológico, acordaos que yo dije siempre, que hablando de la fenomenología, que es el método que estamos usando, que aunque no yo puedo explicar el origen ni el final, puedo situarme en el centro y ir abriéndome como en círculo hasta donde pueda. Entonces, estamos arrojados al mundo, diría Sartre. Son expresiones de él.
Por lo tanto, como estamos arrojados del mundo y a nadie le podemos reclamar que haber sido alojados. Y dependerá de nosotros qué tal nos vaya en este mundo al cual hemos sido alojados, pues estamos condenados a ser libres y al mismo tiempo estamos abocados a la libertad. Eso es la libertad. Estamos arrojados, no podemos no elegir y además de todo el problema es que además somos responsables de nuestras elecciones. Vaya faena. O sea, no puedo no elegir, pero si elijo, siempre voy a ser responsable de las consecuencias de mi elección. Es interesante este concepto de libertad sartreano o existencialista porque es bastante occidental. Yo podría remontarme a los orígenes y me tendría que remontar a las épocas antiguas. Para los griegos no había este concepto de libertad. O sea, este concepto de libertad viene en realidad de la cultura semita, hebreos y cristianos, judeo-cristianos. Dios nos haría libres, dirían ellos. Para los griegos que creen en el destino, existe un destino que yo no puedo cambiar. Cuando Edipo mata a su padre y luego tiene relaciones incestuosas con su madre, estaba escrito y no iba a cambiar el destino del cual dependía. La Moira, el destino para los griegos. Claro, el Edipo discute, se enfrenta a un guerrero, lo mata, él no sabía que era su padre, la encuentra a otra señora, tienen relaciones, y él no sabía que era su madre, pero es la jugarreta del destino. Las moiras que tejen el destino, son unas tejedoras, además son bastante caprichosas y no son buenas en el sentido de la supuesta bondad de los dioses judeo-cristianos o del Dios, que en realidad hay más dioses, no son monoteístas, ¿no? Tiene Santa Rita, San Pancracio, San Francisco, tiene divinidades, por eso me gusta más hablar de divinidades que de Dios. Por lo tanto, digamos que nosotros somos arquitectos, como diría Amado Nervo. Yo fui el arquitecto en ese poema tan bonito que se llama En Paz, poeta mexicano, Nayarita, Amado Nervo. Dice, yo fui el arquitecto de mi propio destino. Me gusta mucho esa metáfora. Entonces, somos responsables de nuestros actos. Sartre, en alguna entrevista que le hicieron, que no la he podido, literalmente está escrita por ahí y además lo habrá puesto en más de una obra, no la he podido, si alguien lo encuentra, pues fenomenal. Dice que nosotros elegimos hasta cuándo y cómo vamos a morir. Hombre, qué raro esto. Bueno, a ver, vamos a entendernos. Quiere decir que nosotros elegimos un estilo de vida, una manera de ser que, por ejemplo, la cosa inevitable de nuestra muerte está como señalada, no de una manera, no es que se considera que nosotros la elegimos en el sentido que somos unos profetas. Pero, por ejemplo, una persona que nunca ha cogido un avión, nunca se va a morir en un accidente aéreo. Es así de sencillo. Uno elige una vida de riesgos o de ciertos riesgos. Por ejemplo, yo que tengo tantas horas de vuelo y que ahora tengo un vuelo próximo, bueno, tengo más posibilidades que alguien que no ha volado nunca. Lo mismo pasa con las enfermedades. No quiere decir que nosotros somos responsables, pero bueno, hay un estilo de vida que nos hará que tengamos más posibilidades de enfermarnos de una determinada manera o de morir de una determinada manera. Si soy piloto de Fórmula 1, tengo muchas posibilidades de morirme estrellado con un coche, o si soy andinista o alpinista, de caerme en un precipicio. En este sentido. El cómo y el cuándo. Bueno, el cuándo de alguna manera, no te voy a decir que nosotros somos... Esto es pura metáfora, pero para que veáis el sentido de la libertad radical. O sea, lo que nos pase ahora, si nosotros hiciéramos un corte a nuestra existencia
personal actual, nuestros, digamos, alegrías, nuestros sinsabores, nuestros logros, nuestros fracasos, los pusiéramos aquí, bueno, habría que ver cuánto ha dependido en la situación en la que nos encontramos de nuestras elecciones. Ah, no, pero es que las condiciones socioculturales, económicas, sociales, por supuesto, por supuesto. Si tú naces en una chabola, en Argentina se llaman Villa Miseria, chabola, donde la mayoría hay un nido de narcotraficantes y cosas por el estilo, tienes muchas posibilidades de salir narcotraficante. Pero sin embargo todos conocemos casos de gente que viene de esos entornos, o de una madre prostituta o un padre borracho, alcohólico, y sin embargo sale una bellísima persona. Y otros, incluso en una familia donde hay 6 hijos, unos te salen maravillosos, otros te salen unos piratas totales, tramposos. Entonces no todo está determinado por el estatus socioeconómico al cual pertenece. O sea, Sartre tampoco era un radical de decir, bueno, intransigente, no. Sartre, o el existencialismo en general, es bastante, ya esto de alguna manera le queda el sello de un Nietzsche, de todos estos, que realmente era una filosofía a martillazo, siempre se dice la de Nietzsche, ¿no? A bofetadas, provocando y rompiendo. Algunos pueden ser más o menos rompedores en función de su carácter, pero desde luego lo que es verdad, que nosotros somos responsables de nuestros actos y probablemente seamos responsables de la situación en la que estemos. Hombre, nadie ha elegido, yo no elegí que se muriera mi hijo, no lo elegí. Pero hay cosas que no se eligen, cosas que te pasan. No elegimos las enfermedades, pero sí elegimos a veces un tipo de vida que nos puede llevar. Bueno. Pero no solo somos responsables de nuestra existencia, sino, esto me gusta mucho, esto sí que es muy aplicable, lo anterior también, de la existencia de los demás, o sea, de la existencia del género humano. Cuando yo cometo una injusticia y les doy una bofetada, hablo de violencia contra la mujer, a mi pareja, una bofetada, no, es que perdí los nervios, bueno, no me provoque, ya me conoce, le doy una bofetada y a veces un empujón, y en ese empujón incluso la puedo desnucar con mala suerte. Es verdad que no la quise matar, pero era un violento. Bueno, yo estoy atentando no contra esa señora, Juana, vamos a suponer que se llamara, sino contra las mujeres. O sea, nuestras conductas injustas de tipo machista no solo son un atentado contra la mujer concreta o las mujeres concretas contra las que tú ejerces violencia, sino que estamos instaurando un tipo de comportamiento, y a veces con presencia de hijos, que naturalizan que el hombre da un puñetazo en la mesa y manda y se cabrea, porque claro, está muy estresado, trabaja mucho, tiene mucha responsabilidad, la otra es un poco despistada. Bueno, somos responsables del género humano. Cuando pasan cosas como la de el contubernio Trump-Putin, pues yo qué tengo que ver en eso, no, bueno, a ver. Yo no tengo nada que ver, ni ninguno de los que está aquí, estoy seguro. Pero, ¿cuántas veces hemos hecho la vista gorda, hemos callado cuando en nuestra oficina de repente se acosaba a un compañero y nadie, para no arriesgarse y perder su situación en la empresa o en el trabajo, se quedaba callado y no lo defendía? Bueno, lo mismo está haciendo Putin y Trump. O sea, en el fondo te estabas repartiendo los bienes de esa oficina o de esa empresa o de eso, o sea, digamos, haciendo la vista gorda y siendo... O sea, que la indolencia es complicidad. Se ha escrito muchísimo sobre esto, sobre hasta qué punto el pueblo alemán conocía los campos de exterminio y hasta qué punto, y hay muchas películas hechas en Alemania, me refiero, no solo eso. Bueno, y hay para todos los gustos en cuanto a testimonio. Pero
A veces el que calla otorga, a veces el callar de una manera cobarde perpetúa actitudes y conductas que van a perjudicar a los seres humanos. Por eso son tan importantes este tipo de reuniones y de reflexiones. No para discutir. Yo no dudo de la buena fe de todos los que están aquí. Y espero y supongo que no dudáis de la mía, porque a mí no me paga nadie para convencer a los demás. Considero que es mi deber, ¿no? Desde el punto de vista, como si deber en el sentido kantiano. Pero es importante ir atando cabos. Podemos permanecer impasibles, y no quiero sacar el tema, repito, en un país como Argentina, porque un individuo que tiene el poder, la preparación del poder, recomiende una criptomoneda y arruine a una cantidad de gente. Lo único bueno aquí, que a los que arruina son los suyos, a los suyos. Porque nadie puede decir, no, yo he perdido 40.000, Cristina, tú no podrías haber perdido 50.000 dólares en criptomonedas, y ni María Inés tampoco. Pero es la avaricia, es el pensar esa cultura que en España se llama del pelotazo, ¿no? De tener lo que hacen estos que están juzgando por el tema de las mascarillas y todo. Entonces, bueno, somos responsables. Y estamos instaurando, yo muchas veces digo, yo hablo mucho cuando hablo del tema de las relaciones humanas, así como lo digo yo, lo habrán dicho unos cuantos, pero es de mi propia cosecha, de lo que yo le llamo la pedagogía del amor. Cuando nosotros estamos actuando con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con vosotros, que sois, no voy a decir nuestros subordinados, porque no sois subordinados míos, pero imaginamos que yo fuera un jefe de una empresa. Yo cuando actúo, estoy generando una pedagogía. Yo le llamo pedagogía del amor, porque el amor se demuestra andando, se demuestra amando, como diría Erich Fromm. Para amar, para saber lo que significa amar, dice Erich Fromm, en el arte de amar, hay que amar. No basta con que te digan, te quiero mucho, te amo, ahora se ha puesto de moda, todo el mundo ama, te amo papá, te amo más, te amo papá, te amo. Aquí no lo usamos, menos mal, porque me pone de los nervios el te amo este. A mi hermana la amaban mucho y la dejaron abandonada. ¿De qué sirve ese amor? ¿De qué sirve ese amor? Entonces, la pedagogía del amor, que tiene que haber una coherencia entre lo que tú declamas, mejor dicho, no necesitas declamar. No necesitas decir a una persona te amo o te quiero. Tienes que actuar como que en coherencia con ese amor que tienes por esa persona. Entonces, hay una ética de las relaciones humanas que tiene que ver con esa pedagogía del amor. Muchas veces la pedagogía del amor no solo es dar besitos, decir qué guapito eres, también yo a veces me paso, pero no es que me esté justificando, pero a veces cuanto más quiero a una persona, yo más firme soy con esa persona y más le digo lo que pienso. Porque claro, a todo el mundo no se lo puedo decir, porque hay gente que yo no tengo ¿para qué? No tengo capacidad. Pero a las personas que uno quiere, a veces con los amigos, no le decimos las cosas. Hay gente que no le dice las cosas porque para mantener esa amistad, para que el otro no se enfade, para que no se ofenda, para no tener un altercado. Pues qué mal lo quieres, qué mal lo quieres. Es como cuando no corriges a un hijo, o cuando no dialogas con tus amigos, con tus familiares o con tu pareja para mejorar una determinada relación. Somos responsables de nuestros actos. Bueno, esta responsabilidad nos lleva a la cuestión de la angustia. Eso que se ha llamado angustia existencial. Aquello por lo cual, ese tipo de angustias que por las cuales muchas veces se ha dicho que el existencialismo es una filosofía pesimista. La angustia. A ver, que me diga quién no ha sentido en carne propia la angustia de los que están aquí. Llámale como quieras, llámale ansiedad, llámale ataques de pánico, llámale muchas otras cosas, insomnio, úlceras de estómago o cosas por el estilo, no sé. Ahora se sabe que las úlceras vienen de una bacteria, pero antes se pensaba que era por los nervios. Pero la angustia es un estado natural, o mejor dicho,
natural, pero no en el sentido que yo tenga la definición de lo natural, de los seres humanos, por el mero hecho de ser responsables de nuestra vida y de la vida de los demás, por un lado. Y por otro lado, porque, como diría Freud en El malestar de la cultura, el hecho de que haber tenido que socializarnos y endoculturizarnos los seres humanos ha hecho que tenemos que reprimir nuestros instintos, y esto nos genera un tipo de, que se llama represión, tiene un costo, tiene un precio, la represión, tiene un precio. Y si además me reprimo y ni siquiera tiene efectos beneficiosos, pues puede llevarnos a la enfermedad. En mi época lo han quitado ese término, ahora se llamaba neurosis. Ahora tiene otros nombres, pero neurosis. Y había un librito muy majo de Karen Horney que se llamaba La personalidad neurótica en nuestro tiempo, donde decía que éramos todos neuróticos. ¿Por qué? Porque la condición normal del ser humano, natural del ser humano, es ser neurótico a causa de la represión de nuestros instintos que inevitablemente tenemos que ejercer. Solo que, decía ella, los que verdaderamente son neuróticos y necesitan tratamiento son aquellos que se pasan, que ya emergen ya de lo estadístico, son más neuróticos que ninguno, pero neuróticos somos todos. Insatisfechos somos todos. ¿Cómo no vamos a ser insatisfechos? O es que estamos satisfechos. A no ser que nos droguemos y nos dopemos y que nos creamos no sé qué tipo de cuento chino. ¿Cómo no vamos a sentir? ¿No han sentido, no habéis sentido, como he sentido yo, repugnancia por las cosas que estamos escuchando estos días? Hay gente que dice, no, yo ya prefiero, yo creo que hay que escuchar las noticias, pero yo los entiendo. Llega un momento que no, porque para que veas cómo de una manera salvaje se están repartiendo el mundo estos dos anormales, de dirigentes mundiales, no te da realmente que nos toque esto, que vamos a tener elecciones en Alemania este domingo. Será muy interesante. Claro, los que están en América parece que están muy lejos. No estáis muy lejos. No está todo perfectamente, como vasos comunicantes, se están reproduciendo los mismos procesos en todas partes. Vamos a ver si en Alemania, yo creo que sí, que va a ser capaces los partidos demócratas normales, tanto izquierdas como derechas, de cerrar el paso a la extrema derecha de Alternativa por Alemania. Alemania, en el himno de Alemania, que no sé si todavía está vigente, dice Alemania sobre todos. Deutschland über allen. Alemania sobre todo. Esto es, hagamos a América grande. Ahora están diciendo, hagamos a Europa grande de nuevo. Hagamos a Argentina grande de nuevo. Quieren hacer a Argentina grande de nuevo. Con estos, a través de las criptomonedas y demás cosas, seguramente. Bueno, ya veis que los temas políticos son espinosos. Yo me cuido un poquito, porque no quiero ser descortés o más que eso con nadie. Muy bien, entonces, la situación de ser responsables de nuestra existencia nos lleva a la angustia. Yo no quiero que hable de casos particulares ni de cosas personales, pero el amigo Alejandro, que ha sido médico durante 40 y tantos años, y lo sigue siendo, pero no está en el sistema, que me diga a mí que no ha tenido angustia, no solo cómo no se ha sentido responsable y cómo no se habrá dado la cabeza contra la pared más de una vez cuando ha visto que había casi una barrera, porque el sistema, el tiempo dedicado a atender a los enfermos, los apoyos de la administración sanitaria, etc. O por ejemplo en el tema de las residencias de ancianos, como simplemente por un decreto político no se dio asistencia a ancianos que murieron de una manera salvaje. Esos son elementos que constan, la impotencia esa que sentimos, ¿no? Esa es la angustia. Es muy importante que nosotros podamos identificar, y si me voy a un paso que más de los que se dedican a la terapia filosófica, que no es lo mío, aunque he estado cercano o estoy cercano, de cómo se siente la angustia. La angustia se siente, mira, precisamente esa impotencia profesional del médico que a veces tiene que luchar contra un sistema. A veces se siente esa insatisfacción
de esa ama de casa que siente que su vida no tiene sentido, que es una mera señora de la limpieza, una mera empleada doméstica, con un marido que la domina y que tal y que cual, y que además a veces hasta la denigra en privado y públicamente. Cállate, tú que eres tonta. Eso cuando te viene un adolescente y te dice, ¿qué te pasa? No sé, profe, yo no sé, cuando yo daba clase a los chicos más jóvenes. No sé, hoy me he levantado mal, ¿no? ¿Te ha pasado? No, simplemente me levanto mal. Por mí no me hubiera levantado. Bueno, hay que ver lo que está pasando ahí. Esa angustia se manifiesta en nuestra insatisfacción y, para colmo, y en nuestra infelicidad. Se refleja en Es muy interesante poder hacer un test a la gente. Sería muy interesante para ver, pero en un ambiente... ¿Eres feliz? No te digáis nada. No digáis nada. ¿Eres feliz? Bueno, la praxis, tenéis un puntito. A ver, el existencialismo, las verdades, ya lo decía otros anteriores, Schopenhauer, lo decía Nietzsche, lo decía Marx cuando hablaba de la ideología, que no hemos podido profundizar, se demuestran andando. Santa Teresa de Jesús, una mística española del siglo de oro, decía, obras son amores y no buenas razones. Es lo mismo que acabo de decir, te amo, sí, sí, bueno, pero demuéstralo. ¿Me quieres, mi amor? Es que no me lo dices. A ver, te lo estoy demostrando continuamente. Está bien, que a veces no viene mal, pero no se trata que verbalicen te quiero, sino que actúen con generosidad, empatía y demás, como realmente el amor exige, ¿no? Entonces, las verdades se demuestran en la praxis. Si tú estás en contra de un montón de injusticias, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a ti? No, bueno, a veces, por supuesto, la acción política es algo muy, muy noble y me refiero a la acción política directa. Es dura porque hay mucha falsedad, hay muchos intereses que están obrando ahí en los partidos políticos, como en cualquier otra organización humana, pero al menos esas convicciones, ejercerlas en tu trabajo, con tus amistades, en tu barrio, en tu vecindario, en tu familia, eso es la praxis. Porque lo único que puede cambiar el mundo es la praxis. El Papa, que están dando muchas noticias ahora, porque yo creo que esta vez va a salir adelante, en un momento dado dijo hoy, hablando del mundo, dice, bueno, yo estaba por organizar, o estaba por asistir, o estaba algo que de alguna vez habían promovido, que era un encuentro entre jóvenes palestinos y jóvenes judíos, israelíes. Sí, dice, porque nuestra esperanza no es la guerra, sino que es el encuentro entre jóvenes, ¿eh? De las distintas posturas, que son, digamos que estarían menos prostituidos y menos maleados. Barenboim, que conocéis todos, o casi todos, un director de origen argentino, judío, tenía una orquesta maravillosa integrada por palestinos e israelíes. Y era uno de los... Hay muchos israelíes que no todos los israelíes están a favor de la salvajada que está haciendo su gobierno fascista, ¿eh? No todos, ni mucho menos. Entonces, bueno, esto iba que es la praxis. La praxis. No es solo la teoría, y esto es una de las características de las filosofías del siglo XX y del XIX, que empieza en el XIX. Bueno, sí, muy bien, el hombre muy bien, muy interesante, pero la filosofía parte del ser humano, pero la filosofía también se ha olvidado, decían aquellos primeros que emergen, del ser humano concreto. Carlos Marx, el ser humano concreto no es el ser humano cualquiera, es el trabajador, el proletario, el que está produciendo para que tú puedas vivir y que además está siendo explotado, el que está viviendo en condiciones terribles. El ser humano es el individuo que sufre, dice Kierkegaard, yo mismo que estoy desesperado, que no sé qué hacer, diría él. Entonces, la praxis. El ateísmo.
Este es otro temazo, ¿eh? Es otro temazo. Yo estoy esperando que alguien me diga, Eduardo, adelante, porque yo sí que quiero hacer un trabajo en grupo sobre el tema de Dios, sobre el problema de Dios. Pero la gente me mira, no sabe a qué me estoy refiriendo, pero yo sí quiero comunicar. Quisiera tener un grupo aquí o en Tres Cantos, a los dos lados, sobre el tema de Dios. Es un tema muy, muy interesante. Yo considero que, por lo menos no es que yo haya inventado la pólvora, pero algunos hallazgos he hecho, no tanto en la interpretación libresca, no en la interpretación libresca y teórica, sino en lo que es la religiosidad popular, la religiosidad desde el punto de vista de la sociología de las religiones, el tema de la espiritualidad, que es muy importante porque ¿qué significa que el ser humano? Yo considero el ser humano un ser espiritual, pero ¿qué significa eso? Nada raro, ¿eh? Pero si nosotros quemamos absolutamente esos ateísmos monolíticos, que yo también soy ateo en ese sentido, pues nos podemos cargar más cosas de las que creemos. No porque haya que creer en Dios, el Dios metafísico. Algunos ya me conocen. Pues él se define como ateo y los críticos de Jean-Paul Sartre dicen, no, dice, porque si Dios existe, dicen los críticos, es que esto es famoso, voy a poner los titulares, porque si Dios no existiera, todo estaría permitido. En realidad es algo que sacan de Dostoyevsky. Y como no todo está permitido, por lo tanto Dios existe. Bueno, una falacia argumentativa terrible. No. Dios no es garantía de lo que está permitido. Primero porque Dios no es ni siquiera una persona, ni es... bueno, Él tajantemente, pues se puede decir que es ateo. A mí me gusta, a mí no me disgusta. ¿Eh? Del mismo modo que definirme como ateo, pero yo prefiero definirme de otra manera. Simplemente porque es menos tajante. Porque yo no creo en Dios, pero creo en la divinidad, en lo sagrado. Y lo sagrado es el ser humano y la naturaleza, o mejor dicho, la naturaleza. Los griegos estaban muy enfocados en esto. Nosotros somos un producto de la naturaleza, ¿eh? O sea que el hombre y la naturaleza, bueno, la naturaleza, y nosotros que somos conciencia de la naturaleza, por eso que es una barbaridad ir contra la naturaleza, me refiero al equilibrio ecológico. Es una barbaridad, digamos, dominar, sojuzgar y explotar a los seres humanos, porque además nos estamos envileciendo. En ese proyecto de ser seres humanos nos envilecemos, si hacemos esto. Entonces, bueno, en ese sentido, pero ese ateísmo del que habla Sartre nos lleva al desamparo. El desamparo del ser humano. Claro, si no existe un Dios que me está protegiendo, si no existe una cúpula sagrada que me sirve de contención, estamos como arrojados al mundo. Pues hay que bancárselas, como dirían los argentinos. Claro que estamos arrojados al mundo. Claro que el ser humano está desamparado. Precisamente está desamparado por su libertad radical. Es porque el ser humano, y si tomas conciencia de esto, es como cuando te haces adulto. Es como esos niños y adolescentes luego que llega un momento que cortan el cordón umbilical cada vez de una manera más tardía y de repente tú eres ya responsable de tu vida. No tienes que preguntarle a papá y a mamá o ir a llorar que te ha pegado el compañerito. Una de las cosas que yo valoré de mi formación, no voy más allá de eso, como yo estaba internado, aparte de ser una institución militar, y bastante burra, porque había muy buenos profesores y tal, pero no era la pedagogía de la liberación precisamente, la que te suspendían, como se llama en España, te aplazaban, como se dice en Argentina, y además te arrestaban. O sea que, bueno, era más bien la expresión de la letra con sangrienta. Pero también habían fomentado un espíritu competitivo, no podría... Pero una de las cosas muy interesantes es que con muy pocos años, cuando un compañero se metía contigo, te molestaba o te hacía bullying o intentaba hacerte, no tenías que ir a llorar cogiéndote de las faldas de tu madre. Te lo tenías que aguantar. ¿Qué serio quiere decir que yo reivindico ese tipo de cosas? No lo reivindico.
ni la dejo de reivindicar. A mí me sirvió mucho el poder asumir responsabilidades desde pequeño. Me sirvió mucho. A mí. Entonces, ¿estamos desamparados? Bueno, tenemos la palabra, tenemos los sentimientos, tenemos la inteligencia, tenemos la poesía, tenemos el arte, tenemos la ciencia. Sí, pero tenemos los recursos. Entonces, precisamente, y nos hacemos más fuertes en ese desamparo en grupo, en sociedad. Es como si nos protegemos. No lo hacemos para protegernos, pero estamos más protegidos. Qué triste debe ser. Y a mí me está pasando un poco, pero a pesar mío, no tener con quién hablar de estas cosas. Es que no hay con quién hablar de estas cosas. Vosotros, por favor, pensad, no, yo iba a decir los dedos de la mano, vosotros podéis hablar de estas cosas con cuánta gente. Del entorno más inmediato, no hablemos de los entornos más lejanos. No hay con quién hablar de estas cosas. Por eso estos grupos tienen algún sentido. No es tan fácil. Yo ahora que se me ha muerto mi hermana, se me ha producido un vacío increíble porque yo hablaba de estas cosas con mi hermana todos los días. No en puras altitudes metafísicas, sino también de cotilleos, comentarios. Hubiera comentado de Argentina, me contaba cosas porque ella vive ahí y hubiéramos podido... no tenemos con quién hablar. Entonces, ese desamparo nos lleva a algo que no está en Sartre, pero sí también de alguna, que es la soledad. Las personas que somos mayores y que vamos siendo cada vez más mayores, uno de los problemas más serios, pero no de solo de las personas mayores, también de los jóvenes, es la soledad. Hay mucho suicidio y digamos, y enfermedades mentales juveniles por la soledad. Imaginemos la soledad que siente un chico que tiene un despiste en cuanto a su identidad sexual porque tiende y que no se atreve a confesárselo a nadie, que tiene que fingir, no digamos nada si tiene que afrontar terapias de reconversión como algunas curas y algunas instituciones católicas hacen en España, ¿no? La soledad es muy dura. Es, digamos, la expresión más dura del desamparo. La soledad puede llevar al suicidio. Pero, precisamente, lo que puede mitigar la soledad, perdón, el desamparo, es la esperanza. La esperanza. La esperanza de que si nos empeñamos y que si buscamos ayuda y si al mismo tiempo nos asociamos, del modo que sea, desde señoras que se asocian a pintar cuadros, a hacer corte y confección. Aquí en Tres Cantos hay mucho de eso. Nosotros hacemos filosofía, pero es que está igual, está muy bien, porque la gente habla mientras hace sus ganchillos y sus cosas y sus manualidades. Las señoras hacen mucho de esto. Las señoras se asocian más que los hombres. Los hombres quedan más aislados, o quedamos más aislados. Vosotros veréis, cuando viajéis por ahí, grupos de señoras. No veis grupos de hombres. Grupos de señoras que se van de excursión, a veces son un poco ruidosas e inoportunas, pero grupos de señoras. Son terribles los grupos de señoras bromeando, pero grupos de señores no hay. Señoras que quieran tomar el té, o bien jóvenes que quedan por la mañana cuando han dejado a los hijos del cole, las que no trabajan, claro, o por la tarde. Esos los señores no, porque ni van a llevar los hijos del cole. Y si los van a llevar, se van corriendo al trabajo. Bueno, hemos tocado el tema de desamparo y soledad. Ahora viene una cuestión muy importante que está escrita ahí, que podríamos avanzar porque dentro de poquito voy a cortar para daros oportunidad de hablar, que es la famosa mala fe. Cuando habíamos comentado los mecanismos de defensa de Freud, veíamos que esto Sartre le viene de perlas para explicar lo de la cuestión de la mala. ¿Qué es la mala fe? Pues la mala fe es siempre no asumir nuestra responsabilidad, no solo en la construcción de nuestra propia vida, de nuestra propia esencia, sino en la construcción de la sociedad, en la partecita pequeña que nos toca. Esa responsabilidad por nuestros actos, pero también por la humanidad. Entonces, porque siempre hay justificantes.
No, es que yo no puedo, mira, yo como ya más adelante. Nosotros nos estamos justificando continuamente. Y eso se llama mala fe, pero esa mala fe es una manera, en la traducción francesa, ¿no? Literal. Quiere decir que es un engaño, pero sobre todo es un autoengaño. Es un autoengaño. Marta, mira si tendrá experiencia en sus sesiones de terapia, cómo la gente viene y cuenta un cuento que se lo ha inventado. Ha montado todas sus experiencias, entonces ella tendrá que orientarlos con el método que quiera para decir, oye, mira, esto ya sabes que antes era un mecanismo que se llamaba racionalización, ¿no? También sirve para autojustificarnos. Bueno, la mala fe es tremenda, pero fundamentalmente es la manera de no sucumbir a la desesperación, a que cundiría el dolor por no cumplir con nuestra responsabilidad. No, ¿cómo quieres que yo haga esto si no sé qué? Yo estoy todo el día trabajando para que los niños no sé qué. No, lo único que falta es que ahora me meta con los problemas de trabajo que me echan del trabajo. La mala fe, la justificación permanente. No tendría que haber justificación para negarnos a vivir, para negarnos a elegir.